Como tal, dentro de la organización también se establecen roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Nos dice la ISO 45001 lo siguiente: la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización y se mantengan como información documentada. Los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST. La pregunta entonces cae por su propio peso: ¿y en qué documento o en qué documentos dentro de la organización se plasma o se ve de manera fehaciente los roles, las responsabilidades, la autoridad, las funciones de cada uno? Pues bien, uno de los documentos más importantes del sistema de gestión de seguridad en el trabajo es el reglamento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo, el famoso RICS, el cual, por cierto, debe estar establecido para las empresas de más de 20 trabajadores. Es decir, que las organizaciones que tienen más de 20 trabajadores, sí o sí, no solo deben tener un comité de seguridad en el trabajo, sino que también deben tener un reglamento interno de seguridad en el trabajo. Ese es el documento más fehaciente y más directamente involucrado, pero también existen otros dentro de la organización, como el MOF o como el ROF, ¿no? El cual dentro del reglamento de organización y funciones de la entidad o la organización puede establecer todos los roles y responsabilidades, así como el manual de funciones, ¿no? Entonces, al final, la organización puede destinar toda documentación o parte de la organización o parte de la administración de una empresa que le contribuye y le sume a controlar o a ver los roles y responsabilidades de autoridades en la organización, ¿no? Ese es un punto neurálgico también, porque si no se establecen funciones y roles dentro de la organización, sobre todo en materia de seguridad, pues esto no permite que haya un orden dentro del sistema y esto también podría acarrear accidentes o incidentes dentro de la organización. Esto es justamente una de las causas también de los accidentes, porque a veces las empresas adolecen de supervisores o de personas responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay ahí un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Ahora, sobre la consulta y participación de los trabajadores, ¿qué nos dice la ISO 45001? La organización debe establecer, implementar y mantener, debe. Ya cuando nos dice la palabra debe es porque eso es obligatorio cumplimiento, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, es decir, desde el más alto punto al nivel más bajo de la organización. Y cuando exista, de los representantes de los trabajadores. Cuando dice y cuando existan se refiere a los representantes de los trabajadores, es decir, cuando existe un comité o cuando existe un sindicato, ¿no? En el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Dentro de la legislación peruana, ¿tenemos un panorama similar? Sí, en efecto, lo tenemos. Para las empresas de menos de 20 trabajadores, es decir, de 1 a 19 trabajadores, se habla de la presencia o permanencia de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para el caso de 20 trabajadores a más, es decir, 20, 21, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, etcétera, ya se habla de la presencia y permanencia de un comité de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 24 nos habla de la participación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? La participación de los trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización. El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos en seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia, ¿no? Aquí está el cuadro donde yo les estoy explicando de manera resumida y sencilla este tipo de representación, justamente de 1 a 19 trabajadores, hablamos del supervisor, y de 20 trabajadores a más, hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero ojo, pueden existir casos donde me van a decir, pero existen los subcomités, o puede, ¿qué pasa cuando yo tengo sucursales o empresas a nivel nacional? Pues en ese caso, dependiendo del número de trabajadores, si por ejemplo tienes una sucursal en Iquitos de 200 trabajadores, por ejemplo, en ese caso sería recomendable implementar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué pasa si en la ciudad de Cusco, por ejemplo, solamente tienes 10 trabajadores? Pues en ese caso recomendaría
que tengas un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahí ya no ameritaría un subcomité porque el número de trabajadores es muy poco. Sin embargo, en el caso anterior que te mencionaba, el número era tan alto de trabajadores que la recomendación sí sería un subcomité. Desde otro aspecto también puede hablarse de los sindicatos, claro está, porque está su representatividad. Y para bien o para mal, les guste o no a los empresarios, están reconocidos por incluso por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la conformación del Comité de Seguridad en el Trabajo? Pues el comité es paritario. Paritario viene de par. Y es decir, que la representación es en igual número y en equidad de número de representantes. Es decir, que el mínimo es de 4 representantes y el máximo es de 12. Si el mínimo es de 4 representantes, estamos hablando que son 2 por parte del empleador, 2 de los trabajadores. Si no fuera 4, tendría que ser de 6 trabajadores, entonces tendría de 3 y 3 representantes respectivamente. Si no pudiera 6 de 6, tendría que ser de 8. Sería entonces respectivamente de 4 representantes del empleador y 4 de los trabajadores. Y cuando son de 10 miembros del comité sería de 5 y 5 respectivamente, y cuando sería de 12 sería de 6 y 6 respectivamente. Ya es una fila establecido a través de una disposición el número de trabajadores, los números de representantes según la cantidad de número de trabajadores. Aquí está en este cuadro. De 1 a 19, un supervisor, de 20 a 100, 4, ese es el número máximo de miembros de un comité. De 101 a 200 sería de 6, de 201 a 300 de 8, de 301 a 400 sería de 10 y de 400 a 500 trabajadores un número máximo de 12 miembros, ¿no? En el caso existe un sindicato, estos van como observadores, básicamente, ¿no? Entonces, el comité es paritario, el comité sesiona una vez al mes como mínimo, y la idea del comité, según la reglamentación en el 005, es que estos asuman funciones de seguridad y salud en el trabajo. Está establecido en el 005 todas las funciones y responsabilidades de los supervisores. Ojo con eso, ¿ya? Y en este caso también de los miembros del comité. Pero yo sí les recomendaría a las organizaciones o empresas que puedan aplicar este punto de partida para que puedan entender mejor cómo se gestiona el tema de los comités o los supervisores, ¿no?